Buenas tardes y gracias por acompañarnos a un nuevo ciclo del ciclo de conferencias Sevilla en Proceso, que como sabéis pues, es una forma para mostrar el trabajo de los arquitectos que desarrollan su actividad en Sevilla. Hoy nos acompañan los dos socios de CV Arquitectos, un estudio radicado en Sevilla con una sólida y muy coherente trayectoria profesional que vienen realizando desde el año 1990, trabajando en proyectos de diversa índole en el campo de la arquitectura y el urbanismo, tanto a nivel público como privado. Su solidez, la verdad es que se ve muy claramente en el hecho de que es muy habitual encontrarlo en concursos públicos, donde además es frecuente verlos entre los premiados y los finalistas con bastante asiduidad. María Jesús, Pepe, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Gracias. María Jesús Carmona Sala, gaditana, es arquitecta titulada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en el año 1990 y desde el año 90 al 92 estuvo trabajando en el estudio de Manolo Ramos Guerra, compañero nuestro. José Vázquez Mora, onubense, por su parte también se tituló en Sevilla en el año 89. Fue máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid en el 93 y arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Huelva desde el 90 hasta el 96. Como comento, empezaron a trabajar en el año 90, inicialmente con Paco Reina, compartieron estudios con él, y desde el año 2009 formaron la Sociedad Limitada Profesional Carmona Vázquez Arquitectos SLP. Es un equipo multidisciplinar que trabaja habitualmente con otros estudios profesionales, con técnicos en diversas materias, compartiendo con todos ellos un compromiso por una arquitectura racional, funcional y respetuosa con el entorno y el medio ambiente. Desde el año 19 colaboran con José Ramón Domínguez y Rafael Esteve, consolidando el equipo DECV Arquitectos, que se han especializado en el desarrollo de diversos proyectos centrados en la edificación residencial plurifamiliar. Posteriormente a este equipo se une en el 2022 la empresa 300 BIM. Su trabajo pues, ha sido premiado en numerosos concursos nacionales e internacionales y además ha obtenido múltiples reconocimientos institucionales, siendo además su obra publicada en revistas como JAV, TC Cuadernos, Futura Arquitectura o en publicaciones de diversos colegios, incluso monografías hechas por la Consejería de Obras Públicas. Entre algunos de los premios por su obra construida, pues destacar el acceso a la obra joven en el año 96, por la demarcación de Cádiz, del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, por 6 viviendas en la Plaza de la Merced. Después, en 1999, obtuvieron el premio de la demarcación de Huelva, también del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental, por un edificio de 50 viviendas de VPO en el Plan Parcial Santa María del Pilar. Posteriormente, en el año 2004, obtienen el premio de Arquitectura del Colegio de Huelva por la ampliación del cementerio de Punta Umbría y aquí en el Colegio de Sevilla, en la última edición de los premios COAS Arquitectura y Sociedad del año 23, obtuvieron un acceso por la ampliación de los espacios educativos del IES Lauretum en Espartina. Entre los múltiples concursos que han ganado, en el año 99 obtuvieron el primer premio por la nueva Escuela Universitaria de la Ciencia de la Salud en Cádiz. En el 2001 el segundo premio por la nueva Escuela Superior de Ingeniería del Campus Universitario de Puerto Real en Cádiz. En el 2003 el primer premio por el nuevo Estadio Ramón de Carranza, actual Estadio Nuevo Mirandilla. En 2006 el primer premio exequo por la ampliación y reforma del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla. En el 2007 fueron finalistas en la remodelación y ampliación del Camp Nou del Barcelona. En el 2011 primer premio por la nueva sede de Policía Local y Protección Civil en Punta Umbría, en Huelva. Y en el 2016 primer premio para la rehabilitación y ampliación del Colegio Mayor Universitario Beato Diego José de Cádiz. Y en el 2023, más recientemente, el primer premio por un concurso de Envisesa por 138 viviendas sociales de alquiler en Palmas Altas, en Sevilla. Bueno, sin más, os dejo con ellos para que os cuenten esta interesante trayectoria profesional que os comento. Nada, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al Colegio de Arquitectos y en especial a ti por habernos invitado a este ciclo de conferencias
pero sobre todo por fomentar este tipo de encuentros, ¿no? Porque al final este encuentro entre colegiados pues hace que creemos vínculos o en directo o a través de las charlas colgadas en la web vuestra. Crea un vínculo entre los arquitectos y una conciencia como de colectivo que ahora mismo, con la que nos está cayendo la profesión actualmente, hace mucha falta, porque al final nos damos cuenta de que todos tenemos problemas parecidos y a lo mejor entre todos pues podemos llegar a resolver algunos. Bueno, gracias también a los que habéis venido aquí a compartir este rato con nosotros, y nosotros queremos seguir ahora dando las gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida profesional, en distintas etapas, distintos momentos, distintos tiempos, porque gracias a ellos pues han salido todos los proyectos que han salido del estudio. Y decimos todo esto porque realmente estamos convencidos de que el trabajo en equipo es fundamental. Si antes era importante, es que ahora se ha convertido en imprescindible para responder a lo que exigen ahora en los proyectos, una extensión y una especialización que sería importante abordarlo desde la perspectiva del estudio tradicional, metido pequeñito, creemos nosotros por lo menos que es imposible. Y aparte estamos convencidos de que trabajar en equipo siempre da un resultado mejor, por lo menos se tiende a dar un resultado mejor. Bueno, Juanma nos pide que hagamos un resumen de la trayectoria de nuestra vida profesional. Claro, 33 años, pues, aunque pasan volando, la verdad no te das ni cuenta, pero cuando echas la vista atrás te das cuenta que has hecho muchas cosas. Algunas han salido para adelante, otras han quedado en el camino y otras que ni siquiera han salido del cajón, ¿no? Hay mucho trabajo realizado. Aquí os vamos a mostrar solamente las que nos parecen más representativas, o porque tengan un carácter especial o porque nosotros le tengamos un cariño especial. Entonces ahora ya vamos a empezar a contaros directamente. El primer proyecto que empezamos a contaros lo traemos precisamente porque le tenemos un cariño especial. Este proyecto lo hicimos con Paco, como Juanma ha dicho en la presentación. Los primeros años nuestros estuvimos compartiendo estudios y proyectos con Paco Reina, y bueno, él está aquí con nosotros guardamos muy buenos recuerdos de esa época también, ¿no? Fue una época muy bonita, la verdad también. Este proyecto en concreto era un concurso convocado por la Universidad de Cádiz para construir el edificio de Ciencias de la Salud y Fisioterapia, y estaba daba frente a la vía que entonces era la vía principal de acceso a la ciudad. Esta foto a lo mejor lleva un poco a equívoco porque realmente el edificio solamente es el que está iluminado. El otro que colmata la manzana es un edificio de vivienda de promoción privada que nos encargaron después porque sabían que estábamos haciendo en la facultad y confiaron en nosotros. Esas cosas algunas veces pasan, pocas veces, pero pasan algunas veces. Bueno, el caso es que el edificio de Ciencias de la Salud daba solamente frente a dos calles, a la calle principal, que era la avenida. La fachada principal daba hacia esa avenida, una avenida muy bulliciosa con muchísima actividad, tanto de tráfico como de personas. Teníamos delante justamente una parada de autobuses metropolitanos, estaban frente del hospital. Esa parada de autobuses tan importante, con tanto tráfico de personas, había incluso influido en la alineación de la avenida, y entonces en nuestra parcela justamente estaba el encuentro entre las dos alineaciones, ¿no? Y contra eso, pues la fachada trasera daba una zona mucho más tranquila, era una plaza pública, jardinada, que estaba construida encima de un parking y era mucho más agradable, y encima además tenía mejores orientaciones. Total, que eso nos lleva a una planta muy sencilla, en la que al final nosotros empezamos casi colocando los núcleos de escalera, porque entendimos que a lo mejor era una manera de resolver precisamente el desencuentro entre esas alineaciones. Entonces colocamos el núcleo de comunicaciones vertical principal, lo colocamos en ese punto, y al cerrarlo con un muro cortina, pues al final se convirtió en un espacio casi protagonista también del edificio, porque era una zona de estancia de los estudiantes. Los estudiantes al final tenían unas vistas privilegiadas de toda la perspectiva de la avenida. El otro núcleo se coloca en diagonal para resolver evacuaciones, ¿no? Y el resto de la planta
se divide en dos cuerpos muy sencillos, uno hacia la avenida esta bulliciosa, en la que se colocan todos los despachos de dirección, los despachos de los profesores, la zona administrativa, y detrás lo que se hace es una nave completa que estaba destinada a las aulas, o una nave que tenía 11 metros por casi los 30 metros que tenía la parcela de ancho, entonces estaba libre de pilares para que se pudiera utilizar de forma versátil, ¿no? Para construir 4, 3, 2, según las necesidades de la universidad. Al repetirse este esquema en todas las plantas, nos permite crear al final una fisura que atraviesa el edificio de arriba abajo y con el objetivo pues, de llevar la luz hasta las plantas inferiores, poder bañar y iluminar todas las galerías de acceso a las aulas y los despachos que daban al interior. Este proyecto es muy fácil de contar, era muy cortito, por eso lo queríamos traer. Esta es la galería, al final se abre también para buscar el máximo de luz posible, ¿no? Bueno, me toca. El segundo proyecto que vamos a enseñar es la ampliación del cementerio municipal de Punta Umbría. Cuando nos propusieron hacer este proyecto, pues la verdad que entendimos que era una oportunidad, porque podíamos hacer un tipo de arquitectura que no era la normal que hemos hecho nosotros. Nosotros nos dedicábamos a las viviendas, a la Escuela de Ciencias de la Salud. Es decir, un cementerio era un edificio peculiar que nos permitiría hacer otro tipo de arquitectura, otro tipo de materiales, otro tipo de soluciones constructivas, y entendimos que los cementerios, aunque a alguien le pueda dar un poquito de repeluco, un poquito de suena tabú, sin embargo, hay cementerios que son edificios que tienen alma, ¿no? Entonces, darnos esa oportunidad de que pudiéramos intentar hacer algo así, pues nos pareció pues muy importante en nuestra carrera, ¿no? El proyecto nace de la ampliación de este edificio, que es un cementerio tradicional de toda la vida del pueblo de Punta Umbría, un edificio de planta rectangular con las paredes encaladas. El ayuntamiento tenía la propiedad de los terrenos contiguos, que eran un pinal muy frondoso que acompañaba la carretera de acceso al cementerio. Este terreno tenía la peculiaridad de que el terreno natural estaba 3,5 metros casi, o 4 metros por debajo del nivel de la carretera y del propio cementerio. Aquí se ve un poco la sección, ¿no? Se ve la carretera, se ve el terraplén que aguantaba, que sostenía la carretera, una vaguada, y después el terreno volvía a subir lentamente, pero estaba todo absolutamente poblado con unos pinos que eran como la antesala del Parque de los Generales, allí en Punta Umbría. La solución que propusimos fue también, bueno, aquí quiero decir una cosa antes, que la figura del arquitecto municipal de Punta Umbría en aquel momento, que fue Pepe Garduño, que fue el que nos dijo más o menos cómo abordar el proyecto. Él nos propuso, dice, olvidaros completamente del cementerio actual, aprovechar el terreno para hacer no una ampliación de un cementerio, sino un parque cementerio, que es lo que queremos, un parque cementerio, y intentar acomodaros a la topografía del terreno, ¿vale? Esas fueron las ideas básicas que nos dio, y la verdad que nos dio la pauta para lo que propusimos, que fueron unos muros de contención de esa carretera, del terraplén que sostenía la carretera, unos muros que se van como abanicando, como adaptándose a la curvatura de la carretera, y después ya en el plano inferior del terreno natural, pues propusimos una retícula de túmulos con unos paseos peatonales, unos pasos también para el coche fúnebre, unas zonas de estancia. Esto lo vamos a ver ahora en siguiente diapositiva, ¿no? Los muros no eran solamente muros, los muros lo que tenían era un edificio detrás. Era un edificio que tenía un programa muy específico de capillas, de velatorios, de zonas de oficinas del propio cementerio, del aseo, es decir, y la idea que ese edificio era, como he dicho, hacía de contención a la carretera, y una vez que bajábamos al terreno natural, ahí se construían los túmulos, como estamos viendo en la sección que hemos aportado, ¿no? Se construían los túmulos cuyo objetivo en verdad eran ocultar a su vez los nichos que hacían de muro de contención de esos túmulos. Es decir, en primera fase lo que se construyó fue el que aparece señalado ahí con la trama. La segunda fase, en un futuro que todavía no se sabe, porque este proyecto lleva desde el año 99, seguimos construyendo allí fases poco a poco. Incluso el año pasado, en el 2023, hemos hecho una pequeña
un pequeño túmulo de esos de nichos, se van haciendo de 80 en 80 nichos, cada 4 o 5 años se hacen 80 nichos, y en un futuro pues podremos hacer, si Dios quiere, el otro edificio, que es la segunda fase, que es la medicina legal, que querían tener una zona de medicina legal, y el crematorio. Esta es la imagen del cementerio, ¿no? Aquí se ve lo que estábamos apuntando de los muros que se van como abanicando, y entre muro y muro, en esos pliegues, pues aparecen las escalinatas, las escaleras, los accesos a la zona de velatorio, la capilla. Se ve la diferencia de altura entre lo que es la carretera de acceso al cementerio y el terreno natural, y al fondo pues se ve el propio cementerio, ¿no? Aquí se ve perfectamente cuando desciende la diferencia de altura, ¿no? En esta foto lo que queremos también mostrar es los materiales. Era muy importante para nosotros la elección de materiales que fueran darle, siendo sobrios, pero darle una fuerza, una potencia, es decir, queríamos que fueran hormigones vistos, con tablillas, encofrados de tablillas de madera de 10 centímetros, y si salían rebabas no pasaba nada, y si salían coqueras no pasaba nada, porque era la robustez que te da ya el hormigón, el acero corten, la piedra caliza. Con eso era suficiente, no hacía falta más ornamento ni más. Eso era lo principal del proyecto, ¿no? Que queremos nosotros. Bueno, esta es la imagen que se ve cuando vas recorriendo el paseo. Tú no percibes que estás pisando, por así decirlo, una capilla, que estás pisando un velatorio. Tú vas por la cubierta de ese edificio, que es el paseo, y ves, siempre identificas al antiguo cementerio, que era lo importante. El antiguo cementerio es el protagonista siempre, ¿eh? Aquí se ven los túmulos que estamos contando, ¿no? Intentamos recuperar, por así decirlo, un plano verde, que era lo que nos pedía también el parque cementerio que estábamos haciendo, y para eso pues propusimos esta estructura, pero con el objetivo último de que cuando tú vas por el paseo, tú lo que ves es esto, es decir, tú no aprecias en ningún momento que tú estás en un cementerio, tú lo que ves es absolutamente todo verde. Los pinos son los pinos naturales, es decir, no hemos tocado ni un solo pino. Ahí fue básico el situar cada pino en cada fase para colocar los nichos y respetar todos los pinos posibles. Si se tenía que quitar alguno porque coincidía exactamente con un nicho, pues se repoblaba con otro pino. Es decir, pero que los pinos que se ven aquí son, este tamaño es imposible que lo tengamos en tan pocos años, ¿no? Es decir, que estos son los naturales. Esta es la imagen que estamos diciendo de lo sobrio que es todo el cementerio, únicamente hormigón, acero corten y piedra caliza. Esta imagen nos gusta por eso, porque se repite esa filosofía. La capilla es un elemento principal, obviamente, coge todo el espacio principal del cementerio y se proyecta pues con una luz cenital y con el altar y la zona de lectura orientado, podría parecer que está orientado al revés, pero tiene todo su sentido. Es decir, nosotros queremos que el sacerdote, cuando dé la misa, tenga esta visión. Es decir, que se pueda meter dentro de la capilla los que quieran, los que puedan estar, pero si tiene que asistir a la misa pues cientos de personas, pues tienen toda una explanada, y toda esa explanada participa de la misa exactamente igual, ¿no? Es decir, que es una extensión de la capilla. Aquí también quiero decir la rampa que se ve a la derecha es el acceso del coche fúnebre a todo el cementerio. Es decir, cuando vienen por el paseo, el coche fúnebre acompañado por los familiares descienden por las escalinatas, y el coche fúnebre llega hasta lo que es el cementerio actual, gira y se encuentra con esta rampa y confluye nuevamente en lo que es la puerta de la capilla, ¿no? Este es un patio conectado con la capilla. Voy a volver para atrás para que se vea esa luz que se ve ahí. Esa luz incide exactamente donde se suele colocar el féretro cuando se dan las misas fúnebres, ¿no? Y ese es gracias a este patio que es lateral, que a nosotros nos gusta mucho porque la hiedra ese le ha dado como una zona de recogimiento que tiene una luz especial, ¿no? Es un sitio muy relajado, muy, muy especial, ¿no? Y aquí es la primera vez que aparecen los nichos, es decir, en toda la diapositiva que hemos puesto no se ven los nichos porque es la intención, que los nichos aparezcan ocultos entre esos muros, no se perciben en ningún momento, solamente cuando se accede entre muros, se accede a esos patios de recogimiento, y ahí ya sí se aprecia. Los nichos hemos ido a una escala muy pequeñita, son 3 plantas solamente, para que sean accesibles, para que se puedan poner flores en la tercera planta sin ningún tipo de problema, y para coger la cota de los pinos y que todo se mantenga en la línea que queríamos. Bueno, esta es la última diapositiva, por así decirlo, la última pista, que se aprecia la presencia siempre principal del cementerio antiguo, la situación del terreno natural, los nichos y los túmulos a la izquierda, que crean este espacio de recogimiento para que se pueda uno sentar
a charlar o a rezar o a lo que estime delante de su familiar, ¿no? Te dejo para que continúes. Ahora cambiamos de tema totalmente y llegamos a este proyecto. Bueno, este proyecto, este concurso llega casi más a nosotros que nosotros a él. Nosotros en este momento es el estadio del Cádiz, del Ramón de Carranza, actual estadio Mirandilla. En ese momento nosotros estábamos ejecutando un proyecto de organización muy grande en Punta Umbría que se había ganado con FCC por el procedimiento de proyecto y obra. Este concurso se convocó por el Ayuntamiento de Cádiz precisamente con ese tipo de procedimiento. Habíamos hecho también con FCC otro concurso de proyecto y obra para un edificio de viviendas en Huelva y la verdad es que en ese momento la relación con FCC pues era buena, después ya no tanto, pero en ese momento todavía se conservaba una buena relación. Total, que nos llamaron por si queríamos presentarnos a ese concurso de proyecto y obra para la ejecución del nuevo estadio Ramón de Carranza. Ahí se trataba de un edificio, el Ayuntamiento convoca el concurso para construir el estadio en la parcela en la que estaba el estadio que entonces estaba funcionando, el estadio existente en ese momento. Era el estadio, en la foto pequeña veis el estadio que existía, que era un estadio que conservaba hasta las gradas antiguas del 1955, ¿no? Era un estadio realmente que necesitaba una reforma importante. Entonces, en esta foto es muy importante ver cómo el estadio está en medio de un entorno urbano muy consolidado que realmente dice, madre mía, qué parcela más grande, ¿no?, está ocupando ese estadio en una ciudad como es Cádiz, ¿no?, en la que todos sabemos que hay una escasez de suelo tremenda, ¿no? Entonces dice, pero esto es un lujo, tener una parcela tan grande para usarlo realmente los días solamente de partido, ¿no? Entonces, claro, decimos, bueno, realmente lo que hay que hacer aquí es un edificio que esté funcionando los 365 días del año y que dentro tenga un estadio, como a modo de patio de manzana gigante. Entonces, el edificio funciona con todo el perímetro de locales comerciales y oficinas en los días entre semana o los fines de semana, pero realmente los días de partido es cuando funciona el interior del edificio, el patio de manzana. Este proyecto lo abordamos desde la sección, estudiando primero la sección. Entonces, la sección lo que hacemos es compartirla en dos cuerpos muy importantes. El basamento de 2 plantas de altura que va a albergar a todos los locales comerciales ligados al nivel de calle. Ese basamento tiene que estar muy anclado al terreno y respetar todas las alineaciones existentes. Y después un segundo cuerpo que se separa de ese basamento con una planta libre, en el que ya es más libre y ya no tiene que estar atado por las alineaciones existentes y ya puede dibujar el trazado de las gradas interiores. Esa planta libre al final se reserva al estadio. Esa planta libre se convierte casi en la única planta de conexión entre el estadio y el exterior. El espectador llega a esa planta y desde ahí ya o baja a las plantas inferiores, a los graderíos inferiores, o sube a los superiores. Es muy importante, la verdad, porque al final el espectador siempre tiene esa planta de referencia, y en esos edificios es muy importante porque realmente tienes que cuidar mucho las evacuaciones. El edificio tiene que evacuarse muy rápidamente y el espectador tiene que ser muy consciente de dónde está ubicado él y por dónde tiene que salir. Al final se hace el proyecto de ejecución para el concurso, se hace en colaboración con todo el equipo técnico de FCC, se calculan las estructuras, diseñándolas con ellos, las instalaciones, nos presentamos al concurso, lo ganamos, pero bueno, finalmente la dirección de obra no nos dejan estar. Cuando se construye el edificio no podemos nosotros estar en esa dirección de obra. Entonces el edificio se ejecuta ya bajo la dirección de obra del ayuntamiento, de los técnicos del ayuntamiento y los técnicos de FCC. La verdad es que en la primera fase sí respetaron más o menos el proyecto original, como veis más o menos está respetado el proyecto original. Bueno, esta foto simplemente la traemos porque veáis esa planta libre cómo adquiere vida cuando tienes un día de partido, ¿no?
Pero ya después, en las últimas fases, ya empezaron a cambiarlo, sobre todo la última fase, la de tribuna, ya cambiaron drásticamente la volumetría, decidieron no colocar esa cubierta que nosotros hacíamos, que le daba una imagen de conjunto al estadio. La verdad es que la imagen final dista mucho de esta inicial que nosotros proponíamos. Pero bueno, ahí ya nosotros teníamos poco que decir. En fin, nosotros después ya... Esta fue nuestra primera contacto con los estadios. Bueno, Paco anteriormente sí había hecho otro concurso de estadio, se había presentado con un compañero de Mérida a un concurso del estadio del Badajoz. Pero nosotros después seguimos con la experiencia de los estadios y Pepe os va a contar el siguiente que hicimos. El siguiente, la ampliación y reforma del estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Este fue un concurso que convocó, que convocó Sevilla, pero obligado, por así decirlo, por un convenio que firmaron el Sevilla con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, por el cual se permitía al Sevilla aprovechar la edificabilidad de lo que se llamaba el anillo de evacuación, es decir, un anillo perimetral al actual edificio que tenía unas 6,30, 6,35 de longitud a todo lo largo del anillo. ¿Vale? Aquí queremos explicarlo un poquito mejor, ¿no? Es decir, aquí se ve con la trama lo que es el actual edificio, ¿no? Y lo que el ayuntamiento cedía era la edificabilidad de este anillo, un anillo perimetral, con la única intención de que se mejorara la imagen exterior del Sevilla, se aprovecharan esos espacios para crear nuevos espacios interiores de oficinas y demás, darle otro uso al edificio de Sevilla, crear una tercera grada, por supuesto, la tercera grada, el tercer anfiteatro, que a nosotros nos salieron 11.000 y pico de espectadores más, ¿vale? Y nosotros lo que hicimos fue, aparte de cumplir con todo lo establecido en el convenio, que era eso, otra cosa que decía el convenio, por supuesto, era que se tenía que encargar el Sevilla de hacer toda la ordenación urbanística de la plaza que hay hasta Eduardo Dato, ¿vale? Se le daba la posibilidad de hacer 2 plantas de sótano de aparcamiento y aprovechar todos los locales, a cambio de que se cediera una parcela para que el ayuntamiento pudiera meter un edificio de 2.500 metros cuadrados de edificabilidad, ¿vale? Nosotros aprovechamos todo lo que se obligaba en ese convenio y añadimos pues otra vez lo mismo que hicimos en el Carranza, es decir, nosotros confiamos en la solución que dimos al Carranza de establecer un plano de evacuación que de ahí para abajo pues se crea una especie de zócalo que te da respuesta a todas las alineaciones de las calles perimetrales y el edificio se colocaría, por así decirlo, no es que se coloque, por supuesto, porque el edificio nunca se tiraría, el edificio está ahí, pero nosotros, ahí se explica un poquito mejor, ¿no? Es decir, el edificio existente es el que se ve ahí con la trama, nosotros creamos un zócalo a nivel del primer anfiteatro, las primeras gradas, y de ahí parece que cuelga el segundo... todo lo que se construye ahora en el concurso más las gradas existentes, ¿no? No sé si he explicado bien, pero aquí está la filosofía del proyecto. Aquí aparece lo que es el zócalo ese que estamos diciendo y en el techo de ese zócalo se crearían todos los recorridos de acceso al estadio. Ahí a esa planta se accederían por 4 escalinatas, una de ellas monumental que daría todo el espacio libre que hay en el frente de Eduardo Dato, una escalinata que podría adquirir el carácter que hoy en día tienen las escalinatas de la Encarnación, ¿no? Y aquí también en este espacio se crea una zona de sombra, de pérgolas, para proteger como no es imposible plantar grandes árboles ahí porque estarían las 2 plantas de sótano, pues creamos una zona de sombra. A la derecha se ve, voy a seguir para adelante, ahí está la planta de acceso que estamos diciendo, en la cubierta de ese zócalo, que están aquí todos los accesos a las gradas y a las gradas superiores, siguiendo la filosofía de Cádiz, todas las oficinas que se crearían en el trasdós de las nuevas gradas tienen sus accesos también perimetrales, independientes completamente, pasarían, por así decirlo, de largo en esa planta libre para que no hubiera interferencia entre los usos, exactamente igual que aplicábamos en el proyecto de Cádiz, ¿no? Y aquí se ve la imagen que perseguíamos, ¿no? Es decir, una nueva fachada. Aquí proponíamos nosotros que fuera de placas fotovoltaicas en su inmensa mayoría, donde incidiera el sol, por supuesto, no en el norte. Aquí se ve la escalinata esa que estamos diciendo que daría entrada a la mayoría de los espectadores hacia la parte superior de ese basamento, que
y de ahí se repartiría para todo el resto de las gradas, las superiores y las inferiores. A la derecha se ve la zona de pérgola. Y aquí vamos a pasar muy rápido las plantas porque son aquí, explicarlas todas sería muy engorroso, ¿no? Se ven aquí todo lo que son las situaciones de las escalinatas en esa planta. La siguiente planta ya se ve las gradas con toda la zona de oficinas que se crean en el trasdos. Conforme se va subiendo en altura, las gradas comprimen el espacio de las oficinas, pero bueno, sigue entrando oficinas, hay más oficinas. Llega un momento en que ya desaparecen las oficinas y aparecen los vestíbulos de las gradas superiores, y ya aquí sería un vestíbulo, pero de instalaciones y demás. Esta es la imagen de todo el graderío, por así decirlo, con la planta de basamento. Y esta es la imagen final, donde se ve en primer plano el edificio que se cedía al ayuntamiento, los 2.500 metros cuadrados que pedían para el ayuntamiento. Bueno, nosotros seguimos con la aventura de los estadios y se convoca el concurso del estadio del Barcelona. En este concurso se plantean dos fases. Hay una primera fase que es por currículum y una segunda fase en la que ellos seleccionan a una serie de equipos y esos equipos ya desarrollan la propuesta de concurso. Nosotros habíamos hecho el Carranza, habíamos hecho el Sevilla y digo, bueno, vamos a echar el currículum aquí. Y la verdad es que sorpresivamente pues estábamos entre los 10 que teníamos que desarrollar la propuesta. Este concurso nos lo tomamos un poco de forma diferente, porque claro, nuestros competidores eran Foster, Saná, Herce de Merón, Frater. Hombre, lo teníamos un poquito difícil para ganarlo, la verdad. Entonces nos relajamos un poquito y decimos, bueno, pues vamos a tomarnos el concurso un poco como un plan divertido, ¿no? Sin perder el rigor de lo que supone redactar un concurso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer cosas que a lo mejor en otro concurso a lo mejor no nos hubiéramos atrevido a hacer, ¿no? Nos encontramos ahí con el estadio del Barcelona, que en la base del concurso lo que piden, lo que nos dicen es que se deben de conservar las dos primeras anillos de gradas. Son las gradas que se construyeron por el arquitecto Mitjans y Soteras y se construyeron en 1956 así. Y sí permitían eliminar el último graderío que se hizo para los mundiales del 82. La última ampliación que se hizo para los mundiales del 82 sí te permitían eliminarlo. Entonces nosotros abordamos otra vez el proyecto del estadio de la misma forma, empezando casi que por la sección. Entonces nos encontramos con que aquí tenemos que conservar los dos primeros anillos de graderío que os he comentado anteriormente, y lo que hacemos es construir un tercer graderío, eliminando el que había, un tercer graderío que tenía que ser mayor al existente para dar respuesta a la ampliación de foro que pedían, y que nos separábamos, la estructura se separaba de los graderíos existentes, creando una galería comercial casi entre ellos. Era una galería que al final estaba muy ligada a los espacios exteriores de la calle. Con eso además conseguíamos poner en valor la fachada del antiguo estadio de Millán, muy valorada por el club, ¿no? Y por los fans. Entonces la fachada esa presidía esa galería que recorría perimetralmente el edificio. Las gradas nuevas pues se proyectan de forma paralela siguiendo la misma directriz que las existentes. Realmente aquí las evacuaciones no las podíamos plantear, las quisimos plantear de la misma forma que veníamos estudiando en los estadios anteriores, pero claro, aquí estábamos hablando ya de mucho más espectadores, estábamos hablando de 100.000 espectadores, entonces no podíamos recurrir a un solo plano de evacuación. Entonces aquí sí hicimos dos planos de evacuación, uno a nivel de calle, que lo que daba servicio era precisamente a las dos gradas antiguas, a los dos graderíos antiguos, y un plano superior que en este caso era en el techo a través del basamento, que daba servicio y evacuación a la gradería y al cuerpo de graderíos nuevo que nosotros hacíamos, ¿no? Aquí se ve un poco, en esta sección sí se ve un poco la entidad de la intervención que ellos pedían, ¿no? El edificio, la grada existente, lo que está dibujado en rojo, y lo que se hacía nuevo era todo lo demás. Era mucho más lo que se hacía nuevo que lo que quedaba.
Además, no solamente hacíamos el edificio de gradas, sino que era la parcela, se ocupaba la parcela con el basamento, que ya el basamento, pues, en algunas partes se extendía, en otras partes se replegaba, adaptándose un poco a toda la parcela que podíamos ocupar. También tuvo mucha importancia en este proyecto la cubierta. Queríamos que la cubierta pues fuera un poco representativa, y ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, pues como este concurso no lo vamos a ganar, vamos a hacer algo un poquito distinto, y planteamos una cubierta que no respondía a lo habitual en los estadios. Era una cubierta muy vividera, era una cubierta que se podía utilizar como restaurante, espacios lúdicos, miradores, etcétera. Se subía a través de dos grandes núcleos verticales de comunicación desde el basamento, y su forma respondía un poco casi después ya al final lo veréis, casi al escudo del club, ¿no? Hombre, os traemos las plantas porque veáis un poquito la complejidad del programa, pero no lo vamos a contar porque sería muy aburrido, ¿no? Simplemente porque veáis que es un programa muy extenso, que había que resolver planta a planta. Entonces, bueno, las fundamentales son la de acceso a nivel de calle, que como he dicho antes, servía para evacuar los dos primeros anillos de grada, y el acceso al tercer anillo, que se hacía por el techo, por la cubierta del basamento, ¿no? La cubierta del basamento sí tiene, hombre, era muy importante para nosotros conectar esa cubierta con el espacio de la calle, porque al final no dejaba de ser un espacio público también muy grande. Bueno, se conectaba, aparte de funcionalmente, con muchas escaleras, rampas, ascensores. También queríamos comunicarlo visualmente. Entonces, bueno, pues era bonito la forma de ver desde la calle cómo se reflejaba la vida que pasaba en esa plaza superior, cómo se reflejaba en el vidrio que recubría el trasdos de las gradas superiores. Las plantas superiores pues tienen también que resolver un programa. Esta en concreto servía para distribuir todos los palcos que pedía el Barcelona. El Barcelona se dedicaron 2 plantas para palcos, los palcos eran muy importantes para ellos, los palcos y todos los servicios que llevaban los palcos anexos, porque era muy rentable para ellos. Entonces le daban muchísima importancia a la resolución de esa planta. En fin, aquí ya estaban todas las cabinas de prensa y demás. Al final, la imagen que nosotros trasladamos, bueno, pues una imagen que fuera un poquito distinta a lo que es un estadio normal, que en esa época estábamos acostumbrados a ver en la arena, un estadio que no transcribiera tan literalmente lo que era el graderío, ¿no? Y que tomara más importancia casi que la cubierta que los graderíos. Ahí se ven los núcleos de comunicación para subir a esa cubierta. Y bueno, quizás en el vídeo podáis ver un poquito mejor lo que es la volumetría del conjunto, ¿no? No sé cómo se le da para que funcione el vídeo. No sé, bueno. Bueno, da igual. Da igual, era un vídeo en el que se veía un poquito más la volumetría del conjunto, porque se veía movimiento. Fue el vídeo que se presentó al concurso. Pero bueno, ¿se puede ver o no se puede ver? ¿No? Bueno, pues seguimos entonces, no pasa nada. Lo siguiente que os vamos a contar es una propuesta de intervención para el nuevo estadio del Kenitra, en Marruecos. Esto, bueno, fue a raíz de una reunión que tuvimos a través de Stenda, de la Junta de Andalucía, que trajo a arquitectos marroquíes aquí a Sevilla y nos puso en contacto a estudios de Sevilla con estudios marroquíes, con funcionarios también marroquíes que venían. Y entonces ahí en esas reuniones conocimos a un funcionario del Ministerio de Equipamiento y Transportes de Marruecos que venía en busca de personas que supieran hacer estadios, porque en aquella época ellos estaban pensando en hacer un mundial o lo que fuera, al final lo están haciendo, ¿no?
y nos propusieron pues que estudiáramos el estadio de Kenitra. El estadio Kenitra es un estadio muy pequeñito que se ve aquí en planta, únicamente tenía 2 tribunas, una tribuna principal con 5.000 espectadores y una tribuna secundaria de otros 3.000 y pico, de unos 8.000 y pico de espectadores. La sección es mínima, era muy pequeñito, era muy sencillo el estadio. Ellos nos trajeron un proyecto hecho por arquitectos marroquíes para que nosotros lo informáramos y la verdad es que le vimos muchas deficiencias en temas de evacuación sobre todo y de imagen y bueno, propusimos otra cosa. Nosotros le dijimos, mira, podemos ayudar, colaborar con vosotros y os hacemos una propuesta, si os gusta bien, si no, pues nada, es decir, al final obviamente Fue nada. no fue nada. Pero nosotros la hicimos, se la mandamos al ministerio y allí debe estar en algún cajón olvidado, ¿no? El estadio, como estamos viendo aquí en la infografía, son 2 gradas y un campo de fútbol que tenía las medidas correctas, 106 por 85 metros cuadrados. Alrededor tenía unas pistas de atletismo que estaban absolutamente obsoletas, que no funcionaban, no las querían para nada. Entonces lo primero que se nos ocurrió pues vamos a hacer unas primeras gradas aprovechando ese espacio que tenemos entre las gradas actuales y el campo de fútbol. Descendemos el nivel del terreno de juego y metemos unas gradas para que mientras se construyen esas gradas, pues, podéis seguir jugando y las gradas actuales pueden servir para que los aficionados sigan viendo el partido. Ellos no querían en ningún momento dejar de jugar al fútbol en ese estadio. Propusimos que se bajaran ese nivel y meter ahí ya casi duplicamos el aforo con esa simple operación. Después ya propusimos hacer las gradas norte y sur, la de preferente con las curvas y la principal, ¿no? Al final se cubría todo, una propuesta simplemente, cubríamos todo el estadio y volvíamos a utilizar otra vez la sección siempre que siempre nos ha funcionado, por así decirlo, la de Carranza, de Sevilla, de Barcelona. Es decir, siempre que se divide la evacuación de un estadio de forma que los que están en las gradas inferiores suban y los que están en las gradas superiores bajen y no confluyan en las escaleras, pues siempre será mucho mejor que no unificar todos en una sola escalinata. Entonces, aquí, como teníamos las gradas ya directamente sobre el terreno, no había problema, creamos ese plano para subir a las gradas superiores y punto. Aquí se ve el recorrido, que son absolutamente independientes y es lo que te garantiza una vocación correcta de un estadio, ¿no? A nuestro punto de vista. La imagen final, pues intentamos asimilar a una celosía tipo un poquito así reconocible de Marruecos y le pusimos un color verdoso que también es el típico de Marruecos, pero bueno, es de los proyectos que se quedaron en el cajón, como dijo María Jesús al principio, ¿no? Bueno, paralelamente a toda esta aventura nuestra de los estadios, en el estudio se hacían otro tipo de proyectos más pequeños, más que se pudieran llevar a término, ¿no? Porque los estadios casi ninguno llegó a término. Este en concreto era un concurso que convocó el Ayuntamiento de Punta Umbría para construir la sede de la Policía y de Protección Civil. Estaba en una parcela que estaba en la rotonda de acceso a Punta Umbría desde la autovía y tenía bastante desnivel entre la autovía y la calle natural de acceso desde el pueblo, tenía bastante desnivel, tenía casi una planta de desnivel. Y aquí nos encontramos otra vez como protagonistas Los Pinos. Esta parcela está relativamente cerca del cementerio que se contó antes, ¿no? Entonces era fundamental otra vez conservar los pinos. Entonces lo que al final planteamos pues es una plataforma a nivel de la calle de acceso que se tienda como una alfombra por encima de la parcela, respetando en la mayor parte de su planta el mayor número posible de pinos. En la plataforma colocamos, dando frente a la calle el edificio de policía. Bueno, tenían que ser policía y protección civil, tenían que ser usos que aunque fueran complementarios, pero sí pedían que fueran totalmente independientes y autónomos. Entonces nosotros planteamos dos edificios pues diferentes, una pastilla que daba hacia la calle, que era la de policía, que en la planta baja precisamente colocábamos todos los servicios de atención al público, con lo cual nos permitió hacerla más transparente,
y poder disfrutar de la riqueza vegetal que tenía la parcela, y al fondo se ponía la pastilla de Protección Civil. Era un proyecto muy limpio, muy sencillito, que la verdad es que salió casi una cosa detrás de la otra, ¿no? En la planta superior solamente emergía una pastilla muy limpia, que es donde se situaban ya usos más restringidos de la policía, donde estaban los despachos de dirección, espacios que ellos necesitaban para organización interna. A esa planta ya no podía subir el público y tenía que ser una planta muchísimo más cerrada hacia la calle, y se abría precisamente hacia el interior de la parcela, que además aprovechábamos y se podía ver todo el Parque de los Enebrales, ¿no? Creábamos una ventana muy grande de vistas hacia el Parque de los Enebrales. Debajo de esa plataforma, debajo de esa plataforma, la planta que aparece ya es una planta que está mitad enterrada, mitad por encima de la rasante, hacia la autovía. Entonces, la parte que está no enterrada, se colocaban usos de, aulas de formación que ellos pedían, y en la parte enterrada se colocaban usos ya muy restringidos de la policía, ya en la parte de detenidos, recorrido de detenidos, zonas de salas de reconocimiento, las salas que usaban ya de forma privada los policías, algo ya muy privado. Y en la planta superior, en la planta inferior, ya totalmente bajo rasante, lo que se colocaba era el aparcamiento y una zona ya que era de máxima seguridad, que ellos llamaban de máxima seguridad, porque estaba la galería de tiro, el armero, la zona de depósito de armas. La verdad es que fue gracioso hacer este proyecto, porque fuimos a ver una comisaría por dentro, estuvimos en una galería de tiro, que nosotros nunca habíamos visto eso en funcionamiento. El proyecto de ejecución se redactó y tuvimos muchísimas reuniones con el jefe de policía de allí de Punta Embrié, nos contó muchas anécdotas sobre el funcionamiento interno de un mundo que nosotros desconocíamos por completo, ¿no? Al final se quedó en el proyecto de ejecución y, pues no se ejecutó. Esta es la imagen que al final que nosotros queríamos conseguir, ¿no? Que, pues con la plataforma, con los pliegues, con la fisura, pues el edificio quedara lo más fusionado posible, lo más integrado posible con el terreno que nos encontramos. No, decir que este proyecto lo hicimos con Olga y con Mercedes. Como está aquí Olga, Sí, pues agradecerle su participación, por supuestísimo. La ampliación del IES Lauretum. Bueno, este fue el que, como dijo Juanma al principio, en el 2023 nos han dado el premio de la CESI a mejor obra, ¿no?, de mejor edificio de equipamiento. El edificio del IES Lauretum, que ocupa esta parcela, es una parcela longitudinal que está absolutamente, como se está viendo, colmatada. Había un primer edificio, este es el IES concretamente, que tiene 2 plantas de altura. Tenía otra planta perpendicular pequeñita, que es donde estaba la zona de despachos de profesores, de dirección y demás, con una planta y cubierta de tejas. Tenía también su gimnasio, su porche cubierto. Ese es un edificio de 2004. En el 2014 se incluyó también en la misma parcela un edificio de bachillerato, ¿vale? Pero lo que destaca aquí en la visión esta, lo que estamos viendo, que estaba absolutamente colmatado el colegio con aulas prefabricadas. Había 12 aulas prefabricadas metidas en 6 edificios prefabricados, es decir, que era imposible allí. Es un colegio que tiene cerca de 80 profesores, más de 1000 niños, es decir, es inmenso. La agencia de educación pues tenía disponible esta parcela contigua, pero tenía una característica de esta parcela, que tenía una servidumbre de paso, por así decirlo, de evacuación. Había que garantizar la evacuación de la escuela infantil Carmen Gutiérrez, que está justo al lado. Hay que dejar un paso, ¿no? En caso de evacuación, no quiere decir que eso lo fueran a usar a diario, pero había que respetar y crear una calle de acceso ahí también. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos nosotros. La planta, aquí se reproduce, pues en la planta actual del edificio, la antigua. Aquí se ve el cuerpo de una planta donde estaban los despachos de los profesores, que era el que decía las bases que teníamos que hacer un remonte sobre ese edificio para conectar los dos. Y se creaba en la parcela disponible que está situada en el sur, pues se creaba una pastilla con todas las aulas y todo el programa nuevo que pedían. Aquí se ve la solución definitiva que se aportó al concurso, ¿no? Que fue la que ganó. Lo principal de esta distribución es
que nos pedían también desplazar todo el acceso principal del colegio. Antes estaba por el norte, por la avenida de Huelva, y se producían muchísimos atascos en una avenida principal de Espartinas. Entonces nos propusieron quitar ese acceso de ahí y ponerlo en la zona de la parcela que se ampliaba, ¿no? Ese era un eje principal, porque además hay que destacar que aquí se ve un poco la diferencia de cota que había en la parcela que había disponible para hacer la ampliación. Había unos 2 metros y pico, cerca de 3, de un punto del extremo superior hasta el inferior, ¿no? Y nosotros propusimos esto, el acceso principal, que a su vez como que atravesaba el edificio, ¿no? Y conectaba con los espacios libres de detrás de los existentes y los que poníamos nosotros nuevos, el porche cubierto, las pistas, el porche cubierto que ya existía. Es decir, le dábamos como transparencia de edificio, pasaba ese eje como atravesaba el edificio. El otro eje principal era la conexión entre el edificio nuevo y el edificio antiguo. Esa era fundamental, crear un vestíbulo que ya existía en un edificio y crear otro vestíbulo, por así decirlo, en el nuevo edificio y que estuvieran interconectados. Aquí se ve la calle Servidumbre y en la foto se ve la calle La Servidumbre que tuvimos que constituir para respetar el paso de evacuación del colegio, de la escuela infantil, ¿no? Y una pieza principal que quedaba en toda esta distribución era la biblioteca. La biblioteca cogía pues todo el frente del antiguo edificio de una planta, pues ahora se constituye como en la fachada principal del edificio. Le dimos esa importancia también porque la propia agencia también se la concede, porque hay que darle un acceso independiente y tiene un protagonismo siempre en las bibliotecas bastante importante, ¿no? El resto de la planta, pues como normalmente solemos hacer, empaquetamos los distintos usos, que si la zona de administración con sus despachos, otras zonas de aulas pequeñitas, todas las instalaciones, siempre muy empaquetado todo el programa, ¿no? En planta alta, que era simplemente esto lo que existía, pues aquí se ve lo que nos pedían, es decir, el edificio de una planta, hacer un remonte sobre él y conectar ambos edificios para aprovechar el ascensor que existía en el edificio antiguo, ¿no? En primer plano se está viendo la distribución de todas las aulas nuevas que pedían 16 aulas nuevas de polivalentes, ¿vale? Y nosotros lo que creamos la conexión, utilizamos para esa conexión distribuir ahí todos los seminarios. Creamos un paso y entonces los seminarios daban uso tanto a los profesores del edificio antiguo como al nuevo y servía de paso de comunicación entre uno y otro. Otra de las cosas que también nos pedían era arreglar el edificio existente un poco por dentro, porque sobre todo tenía un vestíbulo en el que se producían, pues tenía bastantes humedades, había un lucernario con problemas, muchísimo calor, muchísima luz. Nosotros, el lucernario está pues eso, una tercera planta, es mucha la altura que había ahí. Tuvimos que desmontarlo todo, tuvimos que montar unos andamios impresionantes y al final, bueno, conseguimos darle otro aire a ese vestíbulo. Creamos también una plataforma que conectaba el edificio, la ampliación nueva con la existente, con la pasarela existente, y bueno, le dimos otro carácter a ese vestíbulo. Algo fundamental es un plano del proyecto, que era que toda esta obra, que duró 2 años, con 1000 niños allí andando, pues se tuvo que hacer por fases, es decir, los niños siempre tuvieron clases, no podíamos dejar de dar clases en ningún momento. Entonces, estudiar los recorridos de ahora hacemos esto, traemos los niños para acá, ahora los movemos para allá, eso gracias a que tuvimos también un director, el director del centro, que se portó magníficamente y organizó todo perfectamente, pues pudimos llevarlo a cabo. Y sobre todo también teniendo en cuenta que nos pilló en pandemia. Esta obra fue muy complicada por todo eso, se sumaron muchas circunstancias. Te toca. Bueno, ahora os vamos a contar muy rápidamente una muestra de las viviendas que hemos hecho en el estudio. Bueno, de las viviendas que hemos hecho, no, de algunas de las viviendas que hemos hecho en el estudio. Este proyecto es un concurso que convocó Envisesa para vivienda pública. Era un edificio para 66 viviendas que estaba en una zona, estaba en la avenida Andalucía. Este es un entorno como muy disperso, Teníamos la avenida con muchísimo tráfico por delante, por detrás había unas naves industriales también un poco dispersas, teníamos viviendas a un lado, edificios de uso terciario a otro lado. Entonces, al final, nosotros lo que proponemos es, vamos a hacer un bloque muy cerrado en sí mismo, con un patio de grandes dimensiones y
y a la vez tallamos la última planta también para resolver un desencuentro importante también que había de alturas y de alineaciones con los edificios cercanos, ¿no? Con eso al final lo que estamos buscando es crear un espacio de relación para los vecinos en planta baja, en el patio, y otro espacio de relación en cubierta, ya que el entorno era tan agresivo, ¿no? La volumetría al final nos lleva a crear esos dos espacios, ¿no? La planta intentamos hacerla de empaquetar todos los usos también, y veis que funciona al final colocando primero los núcleos de escaleras en diagonal, todas las estancias vivideras hacia el exterior y todas las zonas húmedas hacia adentro, ¿no? El patio solamente se abría, el patio que estaba en planta baja solamente se abría en un lateral, porque era el único sitio en el que había un poquito amable, teníamos un parquecito al lado con arboleda y bueno, esa parte por lo menos queríamos aprovecharla, ¿no? Este esquema se repetía en todas las plantas, que las plantas al final lo que hacíamos eran simétricas en diagonal, era una planta simétrica en diagonal. Los tipos se repetían mucho, era una construcción muy fácil de hacer porque era muy seriada, muy repetida. Si en aquella época hubiera estado comercializado los baños prefabricados, hubiera sido una ocasión perfecta para usarlos porque todos los baños eran iguales, todos los dormitorios eran iguales, era muy fácil ejecutarla. Como veis, el esquema es el mismo y en la planta superior lo que hacemos es vaciar una parte del frente hacia la avenida de Andalucía para crear ese espacio que hemos dicho de relación también para los vecinos, ¿no? Le pusimos una pérgola para generar sombra y la verdad es que nos consta que ese espacio se está utilizando muchísimo. Los vecinos suben mucho ahí, les ha gustado casi más ese espacio en cubierta que el patio de abajo. Aquí sí empezamos nosotros, ya habíamos ensayado en otro sitio, pero empezamos a seguir ensayando con los materiales de las chapas en fachada. Este edificio, claro, sí nos decían que los materiales de fachada tenían que ser materiales que tuvieran cero mantenimiento. Entonces nosotros al final nos decantamos, decir, bueno, pues vamos a poner fábrica de ladrillo caravista, piedra en el basamento y esas chapas de aluminio, que lo que hicimos simplemente era ponerlas en un sentido, ponerlas en otro, mezclar chapas perforadas con chapas opacas y al final, bueno, pues darle ese movimiento en fachada. Todo eso, claro, había que hacerlo con el presupuesto pues muy ajustado. Entonces nos daban pues muy poquita variedad de materiales y nos decidimos por esos tres que eran los que nos daban el juego de fachada. Bueno, 138 viviendas públicas en régimen de alquiler, garajes y trasteros en Palmas Altas, en Sevilla. Este es el último concurso que ha convocado Visesa, que salieron a concurso 3 actuaciones, todas en Palmas Altas, 2 eran de viviendas en alquiler y una eran viviendas en venta. En esta en concreto, que era de alquiler, voy a empezar por la siguiente diapositiva, era en la parcela más alejada, por así decirlo, de Sevilla, está casi en dirección a Cádiz, la última parcela, ¿no? Ahí el planeamiento de Palmas Altas es muy minucioso, es decir, establece que son 2 volúmenes de 6 plantas de altura, que en las esquinas aparecen 4 volúmenes pequeñitos de 2 plantas de altura, que en el punto medio tiene que haber un máximo de 3, que el acceso se tiene que producir de vehículos por un sitio concreto y que encima se coloca el centro de la formación en el otro, es decir, muy minucioso todo y pues, que te obliga muchísimo. El planteamiento te obliga, casi te da lo que tienes que hacer, ¿no? Nuestra propuesta fue simplificar todo eso y pusimos los 2 bloques de las 6 plantas de altura. Las 4 esquinas que nos obligaban a hacerlas de 2 plantas, pues había que hacerlas, te permitían que esa segunda planta se hiciera con pérgolas y nosotros lo hicimos con pérgolas, porque lo que queríamos en definitiva era como un zócalo de una sola planta, es decir, renunciamos a las 3 posibles plantas que te daban en el punto intermedio, hicimos un zócalo de una sola planta y apoyábamos ahí los 2 volúmenes de 6 plantas de altura. Sí, bueno, no voy a volver a la imagen anterior porque esta es muy parecida, ¿no? En planta baja, aquí se ve todo lo que estamos diciendo. El bloque era un bloque absolutamente sencillo,
bloque en H, con todas las estancias en el exterior y todas las zonas húmedas al interior. Aquí lo que sí intentamos hacer, como dice María Jesús, modulamos absolutamente todo. Todos los dormitorios medían 2,60, todos los cuartos de baño eran todos exactamente iguales, para vender la idea de industrialización. Era muy importante todo hacerlo modulado. Esa fue una de las premisas que nos autoimpusimos para hacer esta propuesta, ¿no? La solución de las esquinas pues te lleva a las viviendas de personas con movilidad reducida, que las metes ahí en las esquinas, porque te obligaban a que fueran de 3 dormitorios y que estuvieran todas en planta baja, ¿no? Y aprovechamos esos espacios para introducirlas ahí. Te pedían muchísima flexibilidad, es decir, no te dicen, tienes que hacer el mayor número posible de viviendas de 3 dormitorios, pero también de 2, pero si las de 2 que se puedan ampliar a 3, es decir, toda esa flexibilidad, pues nosotros la hacemos como dejando huecos en el edificio, se ve en la imagen, ¿no?, para que en un futuro las familias fueran colmatando esos huecos y según sus necesidades. Era una forma de dar respuesta a esa flexibilidad que pedían. Y también nos pedían temas de... voy a ir para atrás. Temas energéticos, ¿no? Propusimos que todas las cajas de escaleras fueran pues chimeneas solares con muros trombe, es decir, que pedían muchísimo que la calificación energética fuera B, es decir, todo muy minucioso, en el programa era todo muy minucioso y exigía un grado de definición pues muy elevado. Aquí no sé si se intuye, pero está todo muy medido, está toda la estructura estaba metida, estaba todo calculado, todas las instalaciones tenían sus huecos metidos, el garaje está con todos sus pilares para situar todas las plazas, es decir, que lo hicimos como si fuera un proyecto básico, por así decirlo, ¿no? La pena es, como pasa en muchos concursos, y no sé si está bien decirlo, pero bueno, que al final este edificio no se hace, porque mi César al final dice que lo hace con medios propios, entonces es una pena pues perder tanto tiempo, tantísima gente para que al final no se puedan hacer los edificios, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Bueno, voy a seguir yo, ¿no? Sigo hablando yo porque ya estos son para ir terminando, no vamos a hacer un muestreo de los edificios, otro tipo de edificios que hemos hecho. En la última época, como hemos dicho, que hemos comenzado una colaboración con José Ramón Domínguez y con Rafael Esteve, pues creando por así decir, las iniciales DSV, ¿no? Domínguez, Esteve, Vázquez, Carmona y Vázquez, DSV. Nos hemos presentado a estos edificios. Este es en la avenida de China, son 89 viviendas de 2 dormitorios, en régimen en alquiler, son todas para fondos de inversión. Estas son fondos de inversión que lo que te piden es un programa muy ajustado en metros, en calidades y en todo, pero bueno, han salido unas viviendas dignas, ¿no? Este es otro en el mismo sentido, son también 89 viviendas en Sevilla Este, en la calle Caseodoro de Reina. Son dos edificios, aquí se ve, en la derecha, la foto de la derecha, sí se ven los 2 edificios que terminan en una especie de U con un edificio que ya existía anteriormente, ¿no? Ahí se meten, también son exactamente lo mismo, son viviendas de 2 dormitorios en régimen en alquiler. Las calidades son las justas y para este tipo de promociones, lo único que te permiten es dar colores en los garajes y se intenta hacer alguna cosa distinta en los garajes y te dejan hacer algo en los portales, darle un poquito de valor con un poquito de materiales distintos, unas maderas, unos acabados un poquito mejores, pero estas son las promociones en ese sentido, ¿no? En alquiler que hemos hecho últimamente. En contraposición está esta que es de un promotor privado de toda la vida, un señor que compra una parcela y la promueve, que exige unas calidades y paga unas calidades y nos exige un tipo de edificio muy concreto que no tiene nada que ver con las anteriores, ¿no? Ahora mismo estamos terminando este edificio, estas fotos son de antes de ayer, ¿no? Estos son 19 viviendas que estamos haciendo en Mairena de las Jarafes. Y ahora te dejo a ti que cuentes. Bueno, sí, pero ya para acabar esta tanda de viviendas unifamiliares, queríamos mostrar precisamente una vivienda unifamiliar, ¿no? Precisamente porque es otro tipo de proyecto, es un proyecto ya descendemos a una escala mucho más menuda, una escala menor, pero que la relación ahí es una comunicación directa con el cliente, ¿no? El cliente no solamente te cuenta su programa de necesidades, sino que acaba contándote cómo quiere él, cómo le apetece a él
vivir los espacios de su hogar. Entonces se genera una relación muy estrecha entre cliente y arquitecto, ¿no? Te cuenta como parte de su intimidad. En este caso era una segunda residencia en una zona costera de Cádiz, era una parcela en esquina en la que como condición casi de partida teníamos el protegernos de los vientos. Es una zona muy castigada por los vientos, sobre todo el viento de levante. Y el cliente también nos pidió además que él se quería sobre todo proteger de las vistas exteriores y volcar la casa hacia la parcela interior. Entonces al final es que nos sale una edificación en L. Nos volvemos a encontrar en esta parcela con nuestros amigos los pinos. Aquí tuvimos la suerte de que los pinos estaban en el contorno de la parcela, en el perímetro de la parcela, entonces al final ajustando la huella de la casa pudimos salvar casi todos los pinos. Al final yo no sé si fueron 2 o así los que tuvimos que ya quitar porque no teníamos más remedio. Incluso tuvimos que hacer ajustes en obra para salvar uno más que pudimos salvarlo moviéndolo un poquito más la vivienda. Es una edificación muy cerrada. Esta es frente a una de las fachadas, muy cerrada porque, por lo que he dicho, ellos querían que las vistas hacia el exterior se vieran muy poco. La valla se hizo todo lo ciega que nos permitía la normativa, todos los huecos muy controlados, además protegidos por celosías para proteger esas vistas. Es importante decir que el edificio es blanco no por decisión propia, sino realmente era una condición del ayuntamiento que pide en esa zona un revestimiento continuo blanco. O sea, ellos te dicen que el mayor porcentaje de la fachada tiene que ser con revestimiento continuo blanco y puntualmente puede utilizar otro tipo de materiales. Entonces, tiene que predominar ese tipo de revestimiento. Aquí aquí ya en el interior de la parcela sí nos atrevimos a abrir un poquito este hueco horizontal porque ya estaba por debajo de la valla y es que además se enmarcaba muy bien los pinos de la parcela de enfrente. Entonces desde el salón, que es lo que está dando ahí, aparte de conseguir las ventilaciones cruzadas por supuesto, quedaba al final como un póster horizontal con todos los pinos de la parcela de enfrente. Nos aprovechamos de los pinos de la parcela de enfrente. Bueno, esto ya son fotos que veis de cómo respondíamos a la fachada. Aquí vemos la entrada principal de la casa y la casa se entra y entras al espacio protagonista de la casa, que es la escalera que recorre desde el sótano hasta un mirador que tienen en cubierta y está acompañada por un árbol. Nosotros al final lo que queríamos es que todo el verde que teníamos dentro fuera también estuviera dentro. Este árbol además fue divertido elegirlo porque aparte de que teníamos que elegir un árbol que realmente pudiera vivir en ese entorno, pues se eligió este árbol que era la moringa, que su nombre común es el árbol de la vida. Entonces, bueno, nos gustó a todos, tanto al propietario como a nosotros nos gustó el nombre y nos gustó el árbol y ese fue el que pusimos. La escalera al final se diseñó como una pieza escultórica que fue un poquito complejo construirla, era una estructura metálica forrada entera de madera. La verdad es que el carpintero fue un hombre fantástico que nos ayudó muchísimo en resolver todos los detalles y hizo posible esta escalera. Estas son más fotos de ese espacio y sobre todo las traemos porque es que ese espacio nace para iluminar el sótano, sobre todo, fundamentalmente para iluminar el sótano. El interior de la vivienda, desde el interior de la vivienda estamos viendo que hay muchas zonas en las que se puede ver ese árbol ahora mismo está solamente a nivel de primera planta, pero que el objetivo es que crezca con la familia. La relación del interior con el exterior en esta casa era muy importante porque la zona en la que está tiene un clima muy suave, con lo cual la mayor parte del tiempo puedes usar la casa fuera y ya el cliente quería esa relación importante con el exterior, ¿no?
había puntos de la casa en que nos encontrábamos con los árboles de fuera y decidimos enmarcar algunas vistas de los árboles exteriores. Bueno, esto es un patio inglés que tuvimos que se hizo para acceder al sótano, porque el sótano realmente nos lo pide el cliente porque ellos tienen 2 hijos adolescentes que la zona de juego la querían en esa parte y lo que querían era que tuvieran una entrada totalmente independiente para los amigos que pudieran llegar a ese sótano. Y ya aprovechamos nosotros, también pusimos la zona de instalaciones porque una casa de este tamaño la verdad es que tiene una sala de máquinas impresionante. Estas fotos las traemos nocturnas porque aquí, claro, los árboles eran tan protagonistas en la parcela que dijimos, oye, los árboles no pueden desaparecer por la noche, entonces ahí sí nos ocupamos un poquito de la iluminación ornamental de los árboles. Entonces veis como además se ve como los árboles precisamente están en el perímetro, van acompañando al perímetro de la casa y los acompañan todo el perímetro, ¿no? Vemos aquí como la casa, la valla esta que os contaba, que nos dejaron hacerla así como mucho, o sea, no nos dejaron cerrarla entera, eso es lo que nos dejaron. La casa se abre hacia el interior y estas ya son fotos que nos mandan los propietarios cuando empiezan a vivirla. Y bueno, esta nos hizo mucha gracia porque estos son 2 miembros de la familia y bueno, parece que por lo menos ellos han quedado contentos. Menos mal. Bueno, y ya para acabar ya... Para acabar, pero no sé si va a ser posible. Traíamos No sé un vídeo que no sé si será posible ver. Ah, pues no es posible. ¿Se puede ver el vídeo? Es un diseño mobiliario. No sé si es posible verlo. Abajo del todo había... Bueno, esto es un vídeo que hemos hecho de un mobiliario que es una aventura, que nos presentamos a un concurso de Andrew Ward y pedían era para el diseño de una silla, una mesa, nosotros aportamos una silla. No hay forma, ¿no?, para que se vea. Bueno, pues no pasa nada. La próxima. La próxima. Lo bonito del vídeo era la voz del locutor, nuestro amigo Paco Gil, que nos hubiera encantado que lo hubieras escuchado, pero bueno, no ha sido posible. En otra ocasión. No es posible, da igual, Juanma. No hay manera. No hay problema. Bueno, da igual. Una lástima. Que nada, muchísimas gracias por la charla. Yo al principio hablaba un poco de vuestra arquitectura. Yo creo que hay una palabra que la define, que es un gran rigor. O sea, me parece que hay, rigor en el sentido de que tenéis una seriedad y una actitud especial frente a los proyectos que están resueltos con una funcionalidad, una racionalidad clarísima. Yo sigo vuestra trayectoria hace ya bastante tiempo y yo creo que es algo común en casi todos los proyectos. Lo de los estadios me ha sorprendido mucho, o sea, ver esa sucesión de estadios creo que habéis hecho una investigación bastante interesante, ¿no?, a raíz del de Cádiz y yo, es una pena, por ejemplo, el de Sevilla que no se ejecutaron, es un proyecto estupendo, ¿no? Ha ido suerte. No, eso me temo que es algo bastante habitual en nuestra profesión, sí, esto de hartarte de trabajar haciendo proyectos para que al final los proyectos se queden en el tintero, ¿no? Este no es el foro para quejarse, pero en un foro distinto nos quejaremos de esas cosas. Sí, no, podéis hacerlo perfectamente porque este es un foro tan válido aquí. Al final de las conferencias solemos aprovechar también para lanzarnos un poco. No porque Hombre, lo que pasa es que sí es verdad que sí nos toca resolver un poco el tema de los concursos, ¿no? Sí, tenemos que replantear, hay que empujar para replantear el tema de los concursos. No se puede convocar un concurso tan alegremente, poner a trabajar a muchísimos arquitectos, que además los concursos cada vez exigen más trabajo y cada vez exigen más equipo respondiendo a ese trabajo. Entonces hay mucha gente trabajando, un mes a lo mejor, o 15 días por lo menos, o un mes, para entregar un proyecto que al final
no es que ya no ganes, es que si incluso lo ganas, resulta que es que al final no se hace. O incluso concursos que nos ha pasado también en otros concursos, que ni siquiera se han abierto, ni siquiera se han fallado. Entonces sí es verdad que hay que darle una pensada a esto de los concursos. Fuera nos consta que no funciona igual. Las administraciones en este sentido tienen mucho que resolver. Sí, creo sí, yo. sí. No sé si alguno de los asistentes quiere hacerles alguna pregunta a María Jesús y Pepe. Sí. Pues al final eran vigas de hormigón, uno con unos pilares muy potentes y unas vigas con mucho canto, pero se resolvió con vigas de hormigón. O sea que no fue una estructura especialmente compleja ni nada, sino era una estructura de hormigón, pero con una viga de gran canto y pilares de una sección muy importante. Encarecía, pero realmente es que lo que conseguías a cambio era muy importante. O sea, para la universidad era muy importante crear esa nave limpia para poder ellos disponer de y las aulas como en cada momento quisieran. Incluso en algunas plantas se colocaron tabiques móviles para que sobre la marcha pudieran cambiar la disposición, ¿no? Eso fue una condición de partida casi de la universidad. Nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, Pues muchas gracias. Nada, que de nuevo muchísimas gracias y la verdad es A que vosotros. ha sido un placer tenernos aquí con nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Vale. A vosotros.